Dios les bendiga, amados hermanos, esta hermosa tarde. Aquí nuevamente trayendo una reflexión esta tarde de parte del Señor. Amén. Antes deseando, ¿verdad?, que todos estén bien de salud, resguardados en sus casitas y leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y pidiendo mucha misericordia. Amén. Hoy les quiero traer una reflexión de parte del Señor bajo el tema bajo amenaza. Amén. Porque día tras día estamos así, bajo una amenaza de perder seres queridos, bajo una amenaza de poder perder hasta nuestras mismas vidas. Por eso tenemos que seguir todos estos protocolos y seguir haciéndole caso y siguiendo las leyes que están, que tenemos ahora mismo para nosotros. Amén. Quiero ir a una parte de la Biblia y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Quiero compartirla con ustedes. Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 19. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: «Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel». «Yo no le he causado ningún problema a Israel», respondió Elías. «Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Y, en cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene». Aleluya. Vemos aquí en esta porción de la Biblia que Acab, el rey de Israel en aquel tiempo, estaba rindiéndole culto a Baal. Baal, un dios pagano. Y ellos le estaban rindiendo culto a Baal bajo el mandato, ¿verdad?, de Jezabel. ¿Ven? Vemos como Elías en este relato le dice a Acab que el que estaba alborotando el pueblo de Israel era él, con sus costumbres que tenía hacia los falsos dioses. Si seguimos, todos conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando vinieron los 400 profetas de Jezabel y fue Elías y mandó a traer unos bueyes para el sacrificio. Vemos en esta historia cuando Acab pues le trata de prender fuego a los bueyes, al sacrificio, y el fuego no se encendía, no bajaba fuego. Y vemos como Elías se burlaba de él, diciéndole que a lo mejor sus dioses estaban dormidos, que les dieron brequecito, a lo mejor se estaban echando hand sanitizer, a lo mejor se estaban lavando las manos, que le dieron brequecito. Amén. Porque el poderoso era Dios. Dios estaba muy enojado con el pueblo en aquel entonces. Amén. Pero vemos cómo Elías pues confiaba en el Señor, y vemos también aquí cómo estaba el pueblo de Israel, ¿verdad?, que desobedeciendo las leyes del Señor. Este pasaje que acabamos de leer es una crisis global, era una crisis global en aquel tiempo, algo similar a lo que estamos viviendo en la tierra en estos momentos. Había una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Los campos se estaban secando, se habían secado. Y la crisis era bien grande. Sin embargo, se estaban hasta desintegrando. Todo se estaba cambiando negativamente. Y en ese momento, cuando las cosas pasan de esa manera, una de las cosas es que la gente siempre anda buscando a quién fue el culpable, a quién culpar, quién trajo la crisis. Hoy en día lo vemos así mismo. Todo lo que oímos son rumores, que si fue China, que si fue Estados Unidos, que si fue Rusia, que si fueron las sopas, que si los ratones, que si los murciélagos. Y en realidad es que esto es irrelevante, porque hay una realidad en todo esto, de por qué vienen las crisis globales.
Y es cuando abandonamos los mandamientos del Señor. Y cuando dejamos de buscar su rostro. Lo cual me doy cuenta que lo que hace falta es humillación y clamor. Siempre andamos buscando a quién culpar. Siempre andamos buscando razones humanas. Si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos hecho aquella. Pero de ninguna manera. Cuando abandonamos la búsqueda de Dios, cuando abandonamos la obediencia a Dios, entonces vienen las crisis y viene el dolor. Es cuando nosotros vemos, y en toda la Biblia que lo hemos visto en diferentes partes, en Génesis cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, porque fue que el pecado de aquel pueblo subió hasta los cielos, y Dios lo vio y se cansó antes del diluvio de Noé, cómo el pecado subió. Y en estos tiempos hemos dejado de buscar el rostro del Señor. Hasta en las mismas iglesias hemos dejado de honrar y buscar el rostro del Señor como Él se lo merece. La Biblia dice que yo y mi familia le serviremos a Jehová. Pero ¿qué hacemos para que eso suceda? Si los hijos a veces se levantan cansados y no quieren ir a la iglesia, uno dice, pues quédate ahí durmiendo y descansa. Netflix se ha vuelto el Dios de mucha gente. Me acosté tarde viendo a Netflix y al otro día no me pude levantar. Pues me quedé durmiendo. Y nos olvidamos entonces de quién es el verdadero Dios. Nos olvidamos de quién hay que honrar, a quién hay que adorar, como Él se lo merece. No podemos claudicar. Claudicar es tener dos pensamientos. Nosotros no podemos pensar lo bueno y hacer lo malo. El Señor no quiere que nosotros andemos en dos aguas. ¿Sabes? Si le vamos a servir al Señor, vamos a servirle al Señor. Si no le vamos a servir al Señor, pues entonces no le sirvamos al Señor. Pero el Señor no nos quiere que estemos claudicando, que estemos en dos pensamientos, que hagamos una cosa. Mucha gente hace lo malo, pero te dicen, yo tengo temor del Señor. Si tienes temor del Señor, ¿por qué sabes y sigues haciendo lo incorrecto? Si tienes temor del Señor, ¿por qué entonces no cumples sus mandamientos? No podemos decir tengo temor de Dios, pero hago lo malo. Todo esto ha subido al trono de los cielos y estamos en esta crisis hoy en día. Si vemos el versículo 18, vamos a repasarlo otra vez. Versículo 18. Que dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías, tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Amén. Porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Por eso yo te digo en esta tarde, que el mundo ha dejado de obedecer los mandatos del Señor. Y en vez de hacer lo bueno, estamos haciendo lo malo. En vez de buscar el rostro de Dios, buscamos otro rostro. Hemos creado nuestros propios dioses. A veces vemos más televisión que lo que leemos la palabra. Y tenemos que ir cambiando eso. Tenemos que demostrarle al Señor que vamos a cambiar, que vamos a hacer las cosas como se supone que las hagamos. A veces estamos más pendientes del carro o del trabajo que las cosas del Señor. Hay que sacrificar. Hay que sacrificar. Mucha gente dice, pero el Señor Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros. El sacrificio que hizo Jesús fue por nuestra salvación. Nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas para el Señor, para obedecer al Señor. Hay gente que me dicen o nos dicen a la pastora y a mí, ustedes que trabajan tanto, ¿cómo tienen tiempo para hacer las cosas del Señor? Sacrificándonos por la obra, sacrificando por ayudar a las familias, por levantar, por llevar la palabra. Sacrificio. Todo lo que el Señor quería es obediencia. No puedo decir, yo temo del Señor, le temo a Jehová, pero voy a seguir haciendo lo malo.
aunque tenga temor de él. He escuchado eso de muchas personas que saben que están haciéndolo mal, pero su contestación es: yo temo al Señor. ¿Pero qué haces? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué ese temor al Señor no te hace hacer las cosas correctas? ¿Por qué no buscas una intimidad con el Señor? Ya hemos dejado de ayunar, de orar. Ya hemos dejado muchas cosas. Y todo eso ha subido al trono de los cielos. Quiero leer el versículo 20. También compartirlo con ustedes. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Esta tarde yo te quiero decir: si tú le quieres servir al Señor, sírvele al Señor en espíritu, cuerpo y alma. Honra al Señor como Él se merece ser honrado. Adora al Señor como Él se merece ser adorado. Eso es lo que el mundo ha hecho y hasta en las iglesias cristianas han dejado de honrar y de buscar al Señor como Él se lo merece. Y la Biblia dice claramente: si mi pueblo se humillase y clamara a mí, yo sanaré la tierra. Vengo trayendo esto en los diferentes mensajes que he preparado. Si nos humillamos, porque ahora todo lo que tenemos que hacer es humillarnos. Humillarse quiere decir irte al suelo, sentado donde puedas. Sé que hay gente que no pueden arrodillarse. Donde sea, humíllate ante el Señor. Pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón por los pecados del mundo. Estamos en los tiempos finales, hermano. Estamos en los tiempos finales. Cristo viene. Y el que pensaba: cuando yo sepa que va a venir, pues entonces yo me arrepiento. Pues mira, es tiempo de arrepentirte, porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. ¿Cuál es la única diferencia? Que la Biblia dice que viene como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que va a venir y está pronto a venir. Así que yo te pido, hermano, que te arrepientas, que busques el rostro del Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo repito en todos los mensajes, porque es lo que me sale de mi corazón. Que el Señor tenga misericordia. El pecado del mundo ha llegado a los cielos. Aquí dice que en este mismo libro dice que el Señor estuvo enojado con el pueblo 40 años. 40 años estuvo enojado el Señor. Eso lo podemos ver también en el Salmo 95. 40 años estuvo enojado el Señor con Israel. Ya era tiempo que el Señor se volviera a enojar. Pero nosotros tenemos un intercesor entre nosotros y Dios. Se llama Jesucristo. Busca el rostro del Señor como Él se merece que lo busque. Humíllate ante el Señor como Él se merece que nos humillemos. Pídele perdón al Señor como Él se merece que le pidamos perdón. Dejemos ahora la televisión al lado un rato y humillémonos. Tenemos tiempo para ayunar, para orar. Aprovechemos este tiempo. Que no hay trabajo, no hay clase. Tiempo perfecto para uno ayunar y orar. Hay tiempo para todo. Pero a veces hemos hecho el televisor de nuestra casa, lo hemos hecho el Dios de la casa. Y nos olvidamos de otras cosas.
Así que yo en esta tarde lo que les pido, mis hermanos, es que nos humillemos, pidamos perdón y mucha misericordia. Que el Señor pueda extender su mano y que esta pandemia vaya cesando en algún momento. Así como aquel pueblo que tenía dos pensamientos, que nosotros dejemos de tener dos pensamientos y tengamos uno solo, una sola mirada, fijarnos en un solo sitio, en Jesucristo. Jesucristo dice, coge tu cruz y sígueme. ¿Sabes cuánto caminó Jesucristo con esa cruz al hombro? ¿Tienes idea de lo que pesaba la cruz? Yo ni me lo puedo imaginar. Porque en lo poco que hemos visto, sé que tiene que haber pesado muchísimo. Y después de cómo lo trataron, tenía que pesar mucho más. El Señor te dice, coge tu cruz y sígueme. El Señor te dice, arrepiéntete de tus pecados. Si mi pueblo se humillase y buscara mi rostro, yo sanaré la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en estos tiempos, que el Señor sane la tierra. Porque vemos que esto lo tratan de opacar por aquí y se abre por allá. Baja un poquito por acá y por allá sube. Que si el agua caliente lo mata y bañar el agua caliente no le hace nada. Que si quién va a hacer la vacuna, que si cuándo va a estar la vacuna. Eso es las preguntas que se hace la gente. ¿Cuándo viene la cura para esto? Cuando aquel de allá arriba lo diga. Cuando tú dejes de estar buscando tus preguntas en los humanos y tus preguntas se las hagas al Señor. Ahí es cuando va a venir la cura de todo esto. Cuando miremos al cielo. Está bien, tenemos los médicos, los científicos, pero si el Señor no le da la sabiduría, de nada vale. Prueban y nada da resultado. Porque donde primero tenemos que buscar el resultado es donde Jesucristo. Donde primero tenemos que buscar qué nos va a ayudar, cuál va a traer la cura. No es el doctor Chapatín, es Jesucristo. Así que pidámosle misericordia al Señor, pidámosle que nos cuide en todo momento para nosotros salir victoriosos de toda esta pandemia. Y busquemos al Señor en realidad. El versículo ese que todos lo decimos, yo y mi familia serviremos a Jehová. Qué difícil es de hacerlo cumplir, pero está en nuestras manos hacerlo cumplir. Que un dolor de cabeza no te haga quedarte en tu casa. Que porque me acosté tarde, tú quisiste acostarte tarde. Levántate temprano. No busquemos excusas que no son válidas para el Señor. No busquemos excusas que el Señor no apruebe. Hay que buscar al Señor para que yo y mi casa sirvamos al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a orar. Quiero llevar una oración. Amén. Amado Padre, Padre Celestial, Padre Alto, Padre Bueno, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque puedo traer tu palabra por este medio, Señor. Puedo traer, Señor, lo que tú querías decirle a tu pueblo, Señor Padre. Que nos humillemos, que busquemos tu rostro, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú, Señor, nos veires, Señor, con agrado. Que en tu misericordia, que es grande, Señor, puedas extender tu mano y ir deteniendo ya esta crisis, esta pandemia, este virus, Señor. Que ya vaya cesando, Señor. Y que tu pueblo se arrepienta, Padre. Que tu pueblo te busque, Señor, que vuelva a los caminos tuyos, Señor. Todo aquel que te ha conocido, Señor, y por alguna X o Y razón se hayan alejado, Señor, puedan regresar, Señor, a tu camino, Señor. Que regresen, Señor, a tu redil, Padre Santo, Señor. Sabemos, Señor, que no estamos exentos a nada de esto, Padre. Pero te pedimos, Señor, que tú nos cubras con tu sangre, que es poderosa, Señor, Padre. Y que ninguna plaga llegue a nuestra morada ni a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Les amamos, hermanos, y estamos deseosos por verlos y abrazarlos. Que así sea cuando el Señor
lo diga. Dios los bendiga.